En desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 5 minutos. Ayer el presidente electo Abelardo de la Espriella reveló el segundo nombre de su gabinete. El economista Miguel Gómez Martínez, con amplia experiencia en el sector público, la academia y el sector empresarial, será el próximo ministro de Hacienda. Lo saludamos hasta ahora, ministro. Bienvenido a Noticias Caracol. Y tenemos varios temas para conversar. Quisiera comenzar por déficit fiscal. Lo vamos a hacer en detalle, pero a manera de panorama. ¿Cuál va a ser esa decisión más difícil? ¿Gastar menos, buscar más ingresos o aplazar las promesas del gobierno? Bienvenido. Gracias, muy amables. Un saludo cordial a ustedes y a la audiencia. A ver, el tema del déficit fiscal es sin lugar a dudas la bomba de tiempo más grande que hereda el gobierno entrante. Es un tema complejísimo, las cifras que está avanzando el gobierno no parecen ser las cifras reales. Estamos hablando de un déficit mucho más alto, de alrededor de 7,5% del PIB, y creo que esa sí es la causa mayor del desequilibrio de nuestra economía. Le voy a dar un dato para que vea la magnitud del problema. Entre enero y abril de este año, el gobierno gastó en promedio 40 billones de pesos mensuales, 40 billones. Y recibió ingresos mucho más bajos por 28 billones de pesos. Ese hueco acumulado mes tras mes naturalmente genera una situación que requiere una disminución del gasto. Lo primero que hay que hacer, el gobierno tiene que dar el ejemplo, es disminuir el gasto. Sí, ministro, usted pues está señalando que el gobierno está gastando más de lo que está recibiendo por impuestos, incluso por inversión. En ese sentido, digamos, ¿cuál es el plan en el corto plazo para reducir ese déficit fiscal que, según las cifras de algunos analistas económicos, es del 6% del Producto Interno Bruto? Sí, nosotros creemos que realmente el desequilibrio es más alto, porque hay una cantidad de cuentas que no han sido incluidas dentro de las cifras del Ministerio de Hacienda. Eso nos obliga, primero que todo, a disminuir el tamaño del gasto público. Esto voy a utilizar una imagen un poco aburrida, pero es como hacer dieta. El Estado tiene que disminuir su tamaño. Y eso se hace, naturalmente, revisando el presupuesto que está siendo ejecutado este año, el del 2026, pero sobre todo enviando señales al mercado para el presupuesto del año 2027, que tiene que ser también un presupuesto supremamente austero. Esto no se arregla de la noche a la mañana. Un hueco de estas proporciones, que es más o menos alrededor de 70 billones de pesos, un hueco de ese tamaño no se puede borrar fácilmente, y vamos a necesitar entonces no solo mucha constancia, sino adicionalmente mucha comprensión de la gente, porque si no hacemos esto, iríamos a la quiebra. Esto uno lo puede trasladar a una familia que está gastando 40 y está recibiendo 28, pues es una familia que la única alternativa que tiene es endeudarse, y por eso el gobierno ha salido a endeudarse a tasas muy altas, tasas históricamente altas, porque no tiene los recursos suficientes para subir sus gastos. Entonces, aquí sí toca hacer dieta, que es una cosa muy aburrida, es una cosa que no es agradable, pero que si no se hace, pues pone en peligro la vida del Estado. Doctor Gómez, dentro de esa dieta que usted plantea a nivel económico, ¿qué se va a eliminar? No, sobre eliminaciones de entidades, sobre recortes en programas, todavía sobre eso no tenemos toda la claridad. Estamos trabajando día y noche en identificar cuáles son las opciones. Queremos naturalmente que sea la opción que genere menor impacto sobre los sectores sociales. Queremos hacerlo de la mejor manera posible porque somos conscientes de que este cambio en el manejo de la economía pues implica que todos tenemos que asumir una parte del ajuste. Estamos trabajando en eso, yo no me quiero anticipar, tengo que ser responsable en lo que voy a decir y creo que lo primero es mandarle a los colombianos la idea de que la austeridad nos va a permitir recuperar la confianza. La economía no está creciendo, la economía está creciendo a un ritmo muy bajo. Con ese crecimiento es imposible salir de la situación actual.
Si tenemos confianza, la gente vuelve a invertir, tenemos más crecimiento, tenemos más recaudo y por lo tanto el ajuste será menos doloroso. Sí, profesor Gómez, pero digamos, usted habla de que hay que amarrar el cinturón y reducir el gasto público. El gasto público implica ir más allá que simplemente eliminar algunos ministerios o algunos cargos burocráticos. Sí, claro, requiere sobre todo un manejo muy cuidadoso del presupuesto que hoy se está ejecutando. O sea, ahí es donde tiene que hacerse el primer esfuerzo. ¿Qué parte de los programas que están en este presupuesto no se van a ejecutar o no va a ser posible cumplirlos durante la vigencia presupuestal? Y, por ejemplo, ahí se pueden hacer unos recortes que son importantes. Pero también tenemos del otro lado la presión inmensa de las necesidades de gasto que tiene el gobierno. Miren, este gobierno va a heredar la posibilidad de un apagón eléctrico. Sin electricidad no hay economía. Entonces, ¿por qué tenemos este problema? Bueno, hay un fenómeno meteorológico, que es el fenómeno del Niño, pero adicionalmente es porque durante estos 4 años se han postergado una gran cantidad de inversiones en el tema de energía y no tenemos hoy la capacidad de generar suficiente energía en caso de que el verano afecte nuestras represas. Entonces, vamos a tener que hacer un esfuerzo grande en el tema energético y heredamos otra bomba de tiempo impresionante, que es el problema de la salud, un déficit gigantesco. Tampoco podemos dejar a los colombianos sin salud. Entonces, fíjense ustedes la dificultad del balance que tenemos que manejar. Recortar por un lado, pero proteger unas prioridades nacionales que son necesarias y frente a las cuales lo único que puede hacer el Estado es poner el hombro y apoyar en el corto plazo. Sí, señor Gómez, justamente le iba a preguntar por eso, porque tal vez los temas a priorizar son esos, el tema de la energía, de la salud. El presidente electo ha dicho que va a pagar las deudas con las generadoras. Entonces, me queda una duda, ¿esa plata va a salir únicamente de ese recorte? Porque además en este momento se está pagando más en deuda que lo que se está invirtiendo. O sea, todavía no estamos hablando ni siquiera de nuevas inversiones. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Nosotros le voy a poner las cosas en números. Entre enero y abril, el gobierno pagó 31 billones de pesos en intereses. Entonces, obviamente, cuando usted tiene una deuda tan grande y tan pesada, pues se le va el dinero, el poco dinero que recauda, se le va a atender las obligaciones que tiene contraídas anteriormente. En eso, el Estado se parece mucho a una persona que utiliza de manera irresponsable su tarjeta de crédito. Cada mes, pues el pago de la cuota le resulta más pesado, los intereses le suben porque se le va acumulando el saldo. Todos esos elementos se producen exactamente igual en el presupuesto general de la Nación, solo que en unas cifras que son naturalmente colosales. Entonces, sí, primero vamos a dar el mensaje de la austeridad, vamos a recuperar la confianza, porque la gente ha perdido la confianza en la estabilidad macroeconómica del país y yo creo que ese es un punto también muy importante. El gobierno manda unos mensajes clarísimos. Primero, que va a respetar la autonomía del Banco de la República. Segundo, que nuestro objetivo es regresar gradualmente a la regla fiscal, a tener disciplina en nuestras cuentas, a saber cómo estamos gastando el dinero, cuáles son las posibilidades de endeudamiento que tenemos y cómo logramos que el gasto público sea muchísimo más eficiente y no se vaya en burocracia. Eso es lo prioritario. Cuando uno manda ese mensaje, la gente dice, bueno, están cambiando de rumbo, ya no van a la misma. A propósito del Banco de la República y las medidas que ha tomado, usted habla de la autonomía. En las últimas horas subió a 12 puntos la tasa de interés, subió en 0.75. ¿Cuál es la relación que va a existir con el Banco de la República y sirve esta medida de cara a ese planteamiento, a esa estrategia que usted quiere formular? Sí, mire, la inflación es otra de las herencias que recibimos. La inflación en Colombia no solo no está bajando, sino está subiendo. La relación con el Banco de la República tiene que ser institucional. El Banco de la República y el Gobierno Nacional tienen unas relaciones definidas por la Constitución que no se pueden desconocer. El banco es autónomo y su función principal es proteger el valor adquisitivo del dinero. Nosotros naturalmente somos conscientes de que aumentar la tasa de interés es malo para la economía, genera impactos no solo sobre las deudas,
sino sobre muchos sectores económicos que necesitan utilizar el crédito. Pero es que la inflación es el peor de los males. La inflación sí es un cáncer que corroe el sistema económico. Y en lugar de estar bajando la inflación como ha venido bajando en la mayoría de los países del mundo, en Colombia la inflación ha venido subiendo porque hay una explosión de gasto, no solo privado, sino sobre todo del gasto público. Nos hemos dedicado a gastar y eso naturalmente presiona los precios al alza. Todas las amas de casa lo ven. Cuando van al mercado, pues se dan cuenta que los precios han subido y que cada vez el dinero les alcanza menos. Y por eso, pues, tenemos que cambiar el rumbo de la inflación, porque con inflación todo en economía es mucho más difícil. Sí, y lo que ha dicho recientemente el Banco de la República es que las estimaciones para el 2028 es que esta inflación esté en el orden de 3 puntos. Pero entonces, ministro, empecemos a hablar un poco sobre la caja. ¿De dónde va a salir la plata, por ejemplo, para tener unas finanzas mucho más estables? ¿Cuál es el plan de una nueva reforma tributaria? Ustedes han hablado de bajar impuestos a las personas, incluso a las empresas. Entonces, ¿de dónde ustedes esperan sacar la plata precisamente para mejorar el estado financiero del país? Es cierto, la reforma tributaria tiene que ser una reforma tributaria que estimule el crecimiento de la economía, no una reforma tributaria para gastar más. Entonces, por un lado, gastamos menos, eso va a generar menor presión sobre la deuda y adicionalmente necesitamos una reforma tributaria que haga que los empresarios vuelvan a invertir. El nivel de inversión que tiene hoy la economía colombiana es uno de los más bajos de su historia, alrededor del 16% del PIB. Hace unos años teníamos 23, 24. Cuando un país no invierte, quiere decir que no confía en el futuro. Cuando un empresario no compra más maquinaria, es porque no cree que le vaya a ir bien y que vaya a necesitar producir más. Por lo tanto, no genera más empleo. Entonces, la inversión es finalmente la riqueza del mañana. Cuando usted no invierte hoy, pues no va a tener riqueza mañana. Entonces, por eso necesitamos racionalizar la presión fiscal. En Colombia la presión fiscal está muy concentrada en las empresas y está poco concentrada en las personas naturales. Esa es una de las características de nuestro sistema tributario. Y por eso hay que intentar tener un balance mejor en la distribución de los tributos. Con más impuestos, con impuestos más altos, no solo no se resuelve el problema económico, sino que se agrava. Porque si usted sigue imponiéndole tributos a las empresas, pues las empresas no van a crecer y por lo tanto la situación económica no va a mejorar y por lo tanto el recaudo no va a mejorar. Es que el recaudo depende del crecimiento. Mientras más crece la economía, más plata le entra al gobierno. Pero entonces, ministro, para ser precisos, ¿a quiénes impactaría esa reforma tributaria? No, sobre eso estamos todavía trabajando. Sería muy irresponsable de mi parte comprometerme con respuestas. Yo quiero mandar el mensaje de que este gobierno es un gobierno serio, que habla con la verdad, que dice que tenemos problemas muy serios y adicionalmente que quiere restablecer la confianza. Uno tiene que confiar en el gobierno y por lo tanto yo sí no me voy a aventurar a decir cosas que estamos trabajando muy intensamente durante estas semanas y que hemos venido, de hecho, estudiando ya desde hace varios meses. Señor ministro, pero en todo caso, cuando usted habla de reforma tributaria, habla de platica. ¿Cuánto aspira, por lo menos, el gobierno a recaudar, a tener en su caja para poder enfrentar y hacer lo que ha propuesto? Eso por un lado. Y segundo, Ecopetrol, ¿qué va a pasar? En otro momento, Pues, la joya de la corona. Que me parece muy importante. Sí, señor. Mire, la segunda parte, el tema de Ecopetrol, pues es aterrador. O sea, es un ejemplo de destrucción de valor. Ecopetrol era una empresa que vendía hace 4 años 160 billones de pesos y hoy en día vende 120 billones de pesos. Era una empresa que tenía unas utilidades muy robustas por encima de los 30 billones de pesos y hoy en día estamos en 9 billones de pesos. Es un caso de lo que se llama en teoría empresarial destrucción de valor. Usted con un activo lo debilita de tal suerte que ya no logra generar utilidades. A eso súmele todos los escándalos que han venido afectando la imagen internacional de Ecopetrol. Yo quiero dejar esto claro. Es que Ecopetrol es una empresa de la nación, pero también es una empresa de los miles de accionistas que tiene.
son personas, son colombianos. Entonces, cuando se toman malas decisiones gerenciales, se afecta los recursos y el valor del patrimonio de los colombianos que han invertido en Ecopetrol. Ecopetrol es la empresa más grande del país. Es un activo estratégico gigantesco. Y nuestras reservas petroleras están absolutamente estancadas porque no estamos explorando suficiente, porque no tenemos suficientes taladros en acción. Entonces nuestras reservas energéticas, las de petróleo, están completamente estabilizadas. Tenemos más o menos como para 7 años de consumo. Lo mismo nos está pasando con el gas. En el gas las reservas cayeron un 17% el año pasado, el porcentaje más grande de nuestra historia. Estamos importando el 30% del gas en un momento en el cual el fenómeno del Niño va a generar una inmensa presión sobre el sistema eléctrico. Sí. Entonces, fíjense la gravedad cuando no se toman las decisiones a tiempo, cuando se gobierna sobre la ideología y no sobre las cifras, pues se producen estas consecuencias que el gobierno va a tener que enfrentar y que estamos dispuestos naturalmente a hacerlo. Nosotros tenemos hoy en día un empobrecimiento energético. Nos hemos empobrecido energéticamente. Sin energía no hay economía. Es así de fácil. Y la gente tiene que entender eso porque el fenómeno del Niño pues, es una realidad meteorológica. ¿Qué hacemos? Es un hecho que no podemos ni controlar, ni podemos sacarle el cuerpo. Lo que sí necesitamos, obviamente, es bajar el consumo. Necesitaríamos tener fuentes alternativas de energía para enfrentar el momento y, sobre todo, pues, tener la capacidad de pasar este momento difícil. Sí, usted pues habla de ese plan que están estructurando con el presidente electo Abelardo para recuperar Ecopetrol, pero sin duda ustedes pues también van a necesitar un buen relacionamiento con el Congreso para tener interlocución con las comisiones económicas, para por ejemplo sacar esa reforma tributaria que están estructurando, planes de desarrollo, leyes de financiamiento. Hablamos también incluso sobre el presupuesto general que presenten a lo largo de estos años. Digamos, usted, ¿cómo ve ese relacionamiento con el Congreso de la República cuando el presidente electo pues, ha sido un poco distante y ha señalado que no va a gobernar con los mismos de siempre? Muy buena pregunta por lo siguiente. El presidente de la Espriella ha sido muy claro. Las relaciones con el Congreso se harán encima de la mesa, de manera pública. En otras palabras, los parlamentarios tienen no solo el derecho, sino el deber de presentar a consideración del Gobierno Nacional para que sean incluidos en el presupuesto proyectos que beneficien a su región. Eso es parte de su trabajo. Han sido elegidos por el pueblo para que representen las necesidades de sus comunidades. Eso es perfectamente legal y lícito. Lo que no es legal es reunirse a escondidas y darles a ellos beneficios específicos para obtener que voten el presupuesto general de la Nación. Entonces, lo que vamos a hacer es que las reuniones con las bancadas del Congreso, en las cuales se analice el presupuesto general de la Nación para el año 2027, serán públicas. Ahí tendremos una discusión perfectamente democrática y normal entre las aspiraciones de los parlamentarios y, naturalmente, la disponibilidad de recursos que tiene el gobierno. Y ahí encontraremos pues, una solución que permita la aprobación del presupuesto. Pero esto se hará de manera pública, con acceso de la prensa, para que no haya estas negociaciones por debajo de la mesa que han sido características y que tienen pues, muy problemados a algunos de mis antecesores. Sí. Qué bueno ese acceso a la prensa. Ministro, hoy se destina una parte importante del presupuesto a la implementación en programas sociales que benefician a millones de colombianos. A propósito de hacer ajustes, ¿se haría una revisión sobre esos programas sociales? ¿Se mantendrían? Sí, la respuesta es sí. Lo único que queremos revisar es que efectivamente los subsidios estén llegando a las personas que los necesitan. Y sobre eso hay lamentablemente algunas señales de que no siempre los beneficiarios de los subsidios sociales son los que deberían ser. Ahí hay un tema, es un tema muchísimo más mecánico de revisar bien los listados y las personas que tienen acceso
a los subsidios, porque sí tenemos que evitar que quienes no los necesiten los reciban. Pero los proyectos, los programas de subsidio se van a mantener. El ajuste no puede recaer sobre quienes más necesitan el apoyo del Estado. Sí, no, incluso lo que ha dicho recientemente el presidente electo es que, por ejemplo, en el caso de adulto mayor buscan subir ese monto a 400.000 pesos. Ministro, pero quiero hacerle una pregunta final sobre una propuesta que ha puesto sobre la mesa el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, y es la intención de renegociar la deuda. Mirando, por ejemplo, el plan de mediano, el de marco fiscal, pues solamente por intereses Colombia está pagando 84 billones de pesos. Esto significa que por un peso que entra por impuestos, pues está gastando 4. Pero entonces empecemos hablando cómo va a ser esa renegociación que ustedes van a hacer de la deuda externa, cómo va a ser ese plan para que no se esté pagando tanto interés. Usted lo que ha señalado es que la tarjeta de crédito está sobregirada. Y, a ver, déjenme ser muy preciso. No vamos a renegociar la deuda. Vamos a reperfilar la deuda. Es una cosa muy distinta. Quiero en eso ser muy enfático porque son dos conceptos financieros completamente distintos. Reperfilar, ¿qué quiere decir? Que los vencimientos de corto plazo a tasas muy altas que tenemos hoy, porque han sido compromisos que adquirió el gobierno saliente, vamos a intentar ampliarles el plazo para bajarles la tasa. Es una cosa completamente distinta, eso no es renegociar la deuda. Renegociar la deuda es cuando uno pues, tiene una situación en la cual no tiene la capacidad de pago. Nosotros lo que queremos es abrir un espacio, pero el concepto realmente es el de reperfilar la deuda, cambiarle el perfil a los vencimientos de las obligaciones que tenemos en el corto plazo, para así poder tener un mayor espacio fiscal y una mejor situación de nuestras finanzas públicas. No vamos a renegociar. Bueno, ministro, gracias por esos minutos, por las claridades aquí en Noticias Caracol. Seguramente conversaremos en el futuro sobre el plan financiero que está haciendo el ministro de Hacienda para precisamente tener unas finanzas mucho más estables. Es usted muy amable. No, a ustedes, un buen día para todos.